La palabra de Dios dice en Romanos 6, estamos leyendo del 2 al 7. Hoy, hermanos, es el día bilingüe, una vez al mes, y voy a predicar y hablar en los dos idiomas. Por los que no hablan en español, voy a estar también hablando en inglés. Today's message will be bilingual. That way, once a month we do preach in both languages, and I will be sharing in Spanish and also in English. So vamos a leer primero en español el versículo 2 al 7, dice la palabra de Dios. De ningún modo nosotros que hemos vuelto al pecado, como viviremos aún en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Romans 6, 2-7. May it never be. How shall we who died to sin still live in it? Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Therefore, we have been buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may walk in newness of life. For it is that we have been united with him in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old self was crucified with him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. For he who has died is freed from sin. Amén. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Yo oro, Señor, que en la predicación de tu palabra, en la exposición de tu palabra, que podemos, que tú nos hagas entender claramente el mensaje que tú tienes por nosotros esta tarde, Señor. Habla en nuestros corazones, cambia nuestros pensar, hacer el pensar tuyo, Señor. Señor, levante corazones muertos, Señor. Despiértalos, Señor. Que todo aquí pueda verte aquí, Señor, como tú deseas ser visto, Señor, como Salvador y Señor de sus vidas, Señor. Oramos en nuestro nombre, Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy, hermanos, vamos a tener un servicio muy especial. Y el mensaje de hoy se va a estar dedicado realmente a las personas que van a ser bautizadas hoy. Yo raramente predico sobre temas, pero el tema de hoy es ¿qué es el bautismo bíblico? You know, today we're going to have a special day. Today we're going to have a special message. It's a thematic message, and really the title is What is Biblical Baptism? It's a special day because there are 4 people here that are going to get baptized in the waters of baptism today. And again, and what it represents is very important for us to understand. Hoy tenemos 4 personas que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. You know, we have 4 people that have repented from their sins and have put their faith in Jesus Christ as the Savior and the Lord of their life. En obediencia a la palabra de Dios, van a bautizarse por su misión en las aguas de bautismo. And in obedience to Christ, they're gonna get baptized in the waters of baptism and be submerged in the water of baptism. Antes de seguir
quiero contestar algunas preguntas de la importancia del bautismo bíblico. And before we proceed with the baptism, I want to answer a few questions of importance on what is biblical baptism. So el sermón de hoy va a ser una serie de preguntas y respuestas. So today's message is going to be a series of questions and answers. Primero, ¿por qué debo ser bautizado? First, why should I be baptized? Y la respuesta, hermano, es porque Cristo lo requiere. And the answer is because Christ requires it. Mira Mateo 28, del 18 al 19, y lo que dice el Señor Jesucristo cuando está terminando, otra vez, cuando se está terminando el libro o el Evangelio de Mateo. Él dice, y acercándose Jesús, le habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú ves ahí que el Señor, antes de irse, y Él dejó un mandato a toda la iglesia, ir, right? Y ser discípulos, y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, ser discípulos de traer personas al Señor y hacerlos discípulos quiere decir que ellos sean imitadores de Jesucristo. So, tenemos que no solamente traerlo al Señor, tenemos que también ayudarlos a crecer en el Señor, pero también tenemos que, dice aquí, bautizarlo en el nombre del Padre, de Hijo y Espíritu. Eso es un mandato bíblico. La Biblia más que nos da dos mandatos, es la comunión y el bautismo. Es lo único que la iglesia debe de practicar, y eso es lo que nos hace una iglesia, el bautismo y la comunión. Si no estamos practicando esas dos cosas, estamos fallando como iglesia, hermanos. And it says here, and Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. See, our mandate is to go and Christ, this is a mandate of Christ. This is not my mandate. This is a mandate of Christ to go and make disciples. How do I make disciples? First, I got to preach the gospel to them. They got to come to know Christ, and then I got to disciple them. I have to help them grow so they can look like Christ. But it also says here that we have to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's a responsibility put on the church. If as a church we are not baptizing and not taking communion, we are really in sin. We're not practicing what Christ, the only two mandates that Christ gave us was to take the communion and to be baptized. And for a church not to practice those two things would be a sin, because those are the only two mandates that Christ gave the church. Amen? Amen. Segundo, en bautizarme, estoy demostrando mi fe en Jesucristo. In getting baptized, I'm showing my faith in Jesus Christ. Mira lo que dice el libro de Hechos, en Hechos 18:8. Y Crespo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran que bautizados. You see here in Acts 18:8, it says, Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord together with his entire household. And many of the Corinthians, hearing Paul, believed and were baptized. See, viste que Cristo era el oficial de la sinagoga, creyó. Y cuando él creyó, él realmente tuvo que salirse de ahí y seguir a Cristo. Y él fue bautizado. Es una demostración de la fe de él. Tú ves que Cristo lo impactó tanto. No solamente lo impactó a él, impactó la familia entera de él.
So, el bautismo fue una demostración de su fe en Jesucristo. And you see that at Christmas, he was the ruler of the synagogue. So, he ruled the synagogue, again, which was anti-Christ. Because they rejected Christ. But he put his faith in Christ. Not only him, but his whole family put their faith in Christ. And then after they put their faith in Christ, they were baptized. And you see, it was a demonstration of their faith in Christ. So baptism is a demonstration of your faith in Christ. Qué bendición, hermanos, poder impactar mi vida espiritual, impactar mi familia entera, hermanos. What a blessing it would be if my life would impact not only me, but my whole family, so that they may come to know Christ also. La segunda pregunta, ¿por qué ser bautizado por inmersión? ¿Por qué ser bautizado por inmersión? Why be baptized by immersion? Why? Y esto es un debate en la iglesia de hoy. This is a debate in the church today. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros bautizamos por inmersión? Porque la palabra, why do we baptize by immersion? Porque la palabra bautismo, cuando es traducida, significa inmersión y sumergir bajo de agua. Eso que significa la palabra bautizar. Because the word baptize actually means immersion, submersion. So the word itself means to submerge underwater. Y el bautismo en la Biblia siempre era por inmersión. And baptism in the Bible was always by immersion. That's why we baptize by immersion. Miren lo que dice Hechos en el capítulo 8, del 38 al 39. Y está hablando de Felipe y su conversión. Y mandó parar el carruaje, gracias, hermanos. Descendieron al agua. So, ellos, cuando Felipe creó, él descendió al agua, y Felipe y el único, y lo bautizó. Ellos bajaron al agua para que él fuera bautizado. Y después, a salir ellos del agua, él fue sumergido. Y después de ser sumergido, él se levantó del agua. Dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más, el único que continuó su camino gozoso. Tú ves que Felipe, cuando fue bautizado, él bajó al agua, fue bautizado, fue sumergido, inmersido en el agua, y después fue levantado de las aguas. You see that in Acts 8:38-39 says, and he commanded the chariot to stop, and they both went down to the water. And Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they came out of the water, because they were immersed, the word baptized means they were immersed in the water. They came out of the water. The Spirit of God carried Philip away. So you see that baptism is by immersion. Jesucristo, cuando fue bautizado y comenzó el ministerio de él también fue bautizado por Juan el Bautista. Él fue sumergido en el agua por Juan el Bautista en el río de Jordán, ¿no? Jesucristo también es nuestro ejemplo en qué es el bautismo. You know, even Jesus Christ, when he was baptized, when he commenced his ministry, he was submerged in the waters of baptism in the river of the Jordan River, wasn't he? So he is also our example of why we baptize the way we baptize. Tercera pregunta. ¿Quién debe ser bautizado? Third question. Who should be baptized? Cada persona que ha creído en Cristo. And the answer is every person that's put their faith in Jesus Christ. En Hechos 37 y 38 dice
Pedro. Al oír esto, compungido, esto fue después del mensaje, el primer mensaje a la iglesia por Pedro, y después de él predicar el evangelio, dice aquí la palabra, al oír esto, al oír el mensaje de Pedro, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibéis el don del Espíritu Santo. So why should we be baptized? Who should be baptized? Everyone that comes to know Christ. And you can see in Peter, when he preached his first sermon to the church, when the church was being established, and after he preached his first sermon, this is what he was asked. Now when they heard this, they were cut in the heart. So the word of God literally cut their hearts. It pierced them. It let them see that they were sinners. And they said to Peter and the rest of the apostles: brothers, what shall we do? What shall we do now that we believe? What shall we do? And Peter said to them: repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the Holy Spirit. Amen? Amen. Amen, ¿verdad? Toda persona que recibe a Cristo debe ser bautizado. ¿Está viendo la orden bíblica? Uno primero oye la palabra, recibe la palabra y después es bautizado. No de la otra orden. No puede tener bautismo sin primero oír la palabra, después recibir la palabra y después ser bautizado, representando lo que pasó. So there's an order to how this is done. If you notice that in every passage that I've read, there's always the order of hearing the gospel being preached, receiving the gospel being preached, and after that being baptized and representing what happened when you received the gospel. Amén. Ahora vamos a entrar en el texto que leemos hoy, que nos va a explicar cuál es el significado del bautismo. Now we're getting to the passage that I read earlier that's going to explain to us what is the meaning of baptism. El bautismo no te hace un creyente. Baptism doesn't make you a believer. Lo que muestra es que tú ya eres un creyente. It just demonstrates that it's a demonstration that you are a believer in Christ. Es un símbolo externo lo que hizo el Señor en tu corazón. It's an outward symbol of what Christ did in your heart. Es un símbolo de tu unidad en Cristo. It's a symbol of your union with Christ. Al recibir por fe a Jesucristo, tú estás inmerso en Cristo. In receiving Jesus Christ by faith, you are immersed. You are baptized in Christ. The word immersed means baptized. La palabra inmersido quiere decir bautizado en Cristo. Quiero mostrar esto porque tenemos que entender esto. I want to explain this because we need to understand this. Y el texto que leemos hoy de Romanos 2-7 explica esto en nuestras vidas espiritual. And Romans 6:27 explains this in our spiritual lives. Romanos 6:2-7 nos da la realidad del bautismo espiritual que ocurre en cada creyente, usando el cuadro del bautismo por inmersión para ayudarnos a entender. See, Romans 6:7 gives us a picture, a spiritual picture of what happens inside us when we are baptized by, it's a picture inside us how we are baptized spiritually by God. And really what baptism means is just an outward example of what Christ did inside my heart. Sí, el bautismo, lo que es el bautismo es lo que
Dios hizo dentro de nosotros, y el bautismo físico en las aguas de inmersión es más que un símbolo de lo que Dios hizo en nuestros corazones, y lo que Él hizo en mi vida. Lo que uno no puede ver aquí, lo estamos demostrando aquí. ¿Entiende? Sí. Miremos primero el versículo 6:2. Let's look at verse Romans 6:2. Dice aquí, hemos muerto al pecado. Es decir, we who have died to sin. No es una referencia a la lucha continua diaria del creyente. It's not talking about our daily struggle with sin. Está hablando de nuestra posición en Cristo, que ya estamos muertos al pecado. It's talking about our position with Christ, that we are dead to sin. Porque la pregunta es, ¿cómo un cristiano puede seguir en pecado si es una criatura nueva? The question he's answering is how can a Christian continue living in sin if he is dead to sin? So, hemos muerto al pecado. ¿Cómo puedo seguir viviendo en pecado? Sí, soy salvado por la gracia de Dios, pero no quiere decir que porque soy salvado por la gracia de Dios que puedo seguir viviendo en pecado porque Él fue el que me salvó. You know, just because I have been saved by grace doesn't mean that I continue living in sin because God did all the work. A fruit of my salvation is that I walk with Christ. And I acknowledge that I'm dead to sin. Un fruto que yo soy hijo de Dios es que yo reconozco que estoy muerto al pecado y vivo para Cristo. Esa es la demostración de lo que Cristo hizo en mí. So vemos, ahí comienza. Ahora en el versículo 3 dice la palabra de Dios. Now in verse 6:3 the word of God says, dice, o no sabéis que todos los hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into death? Otra vez, esto es una imagen, una demostración de lo que pasó dentro de nosotros. Imagine, just understand, this is an image of what happened inside us. Aquí no estamos hablando de algo real, estamos hablando espiritual, hermanos. Lo que Dios hizo dentro de nosotros. Cuando uno viene a Cristo espiritualmente, tú eres sumergido con Él en su muerte. When you come to Christ, you are literally immersed into the death of Christ. You are immersed with Him in His death. Nuestro viejo hombre se muere con Él allí en la cruz. Our old person is dead with Him on the cruz, donde Él murió para todos sus pecados, para que sean pecados en totalidad. See, there on the cross, all my sins were paid for in full. Understand that. So I am identifying what He did and with His death on the cross. Nos estamos identificando con la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Él murió en la cruz y yo recibo a Cristo, yo y mis pecados están ahí en la cruz. Están clavados en la cruz, hermanos. When Christ died on the cross and for our sins, and we receive Him, our sins are nailed to that cross. Los pecados de nosotros están clavados, hermanos, en la cruz de Jesucristo. Nuestro viejo hombre se muere con Él allí en la cruz, donde Él murió para que todos sus pecados sean pagados en totalidad. Y eso lo estoy repitiendo. All our old person, the person I used to be, who's no longer alive. I used to be a dead person walking. He's there on that cross, where my sins are paid in full. Así que estamos inmersos en Cristo, queriendo decir que nos identificamos con Cristo. See, we are immersed in Christ, and it's really saying that we are now identified with Him. See, what He did on the cross, I am identified with Him on the cross when I receive Him by faith. Al recibir a Cristo por fe, es estar redimido y salvo y ser literalmente inmerso en Cristo, sumergido en su muerte. Ahora nos identificamos
con Cristo. In receiving Christ by faith, it means that I am redeemed, I am saved, and I'm literally immersed in Christ, submerged in His death. Now I am identified with Christ, again, on the cross. We need to understand that. That's what happened the day that I received Christ. Tienes que entender, eso es lo que pasó el día que yo recibí a Cristo. Ya estoy muerto a mis pecados. You have to understand that now that I received Christ, I am dead to my sins. Entonces seguimos leyendo. En el verso 4 dice también que no solamente estamos identificados con la muerte de Cristo. Look at verse 4. We're not only identified with Christ's death on the cross. Dice aquí, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. It says here in verse 4, we are buried therefore with Him by baptism into death. Otra vez, nosotros también estamos identificados con Cristo, que no solamente murimos en la cruz, nuestro pecado murió con Él en la cruz. A la misma vez fueron enterrados con Él. Cuando Él fue enterrado, nuestros pecados también estaban enterrados. Otra vez, cuando algo muere y está enterrado, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que ya no tiene vida. Ya no tiene vida. See, when I died, it says here that not only did I die, but it says that they were buried with Him. When someone is buried, what does that mean? He's dead. There's no more life in him. You're done. So that means that the old person that I was is now dead and no longer alive. Eso quiere decir que la persona vieja que yo era está muerta y ya no tiene vida. Amén. Seguimos leyendo en el versículo 3. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí está el tercer paso. Just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. En el versículo 4b, la segunda parte del 4, leemos que también tenemos una unión con Cristo en su resurrección, hermanos. See, we read here in the last part of verse 4 that we also have a union with Christ in His resurrection. El creyente murió con Él, fue sepultado con Él y espiritualmente se levantó con Él. Hermanos, ponte a pensar en eso. You not only died with Him, you were buried with Him, but you also were raised up in Him. Do you understand what that means? Even though your old person is dead, same way that Christ was raised up, you were raised up. You are a new creature in Christ. You are a new person in Christ. You're no longer the person you used to be. Entendemos esto que cuando tú muriste, cuando tú te identificaste con la muerte de Cristo y fuiste entregado, esa persona que tú eras ya no existe. Cuando tú estás identificado con Cristo, cuando Él fue resucitado, tú estás identificado con la resurrección de Cristo, queriendo que tú eres una nueva criatura en Él. La persona quien tú eras ya no existe, hermanos. Cuando Jesucristo se resucitó, Él resucitó, hermanos, con un cuerpo que glorificado. When Jesus Christ was resurrected, He was resurrected with a glorified body. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Amén, hermanos, ¿no? ¿Quién puede decir que está bien, que tiene esa verdad en su corazón? Eso soy yo.
Yo soy una persona nueva en Él. Ya yo no soy esa persona vieja que vive pecaminosa por su propia gloria. Yo vivo para traerle gloria al Señor. In 2 Corinthians 5:17, the Word of God says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Understand that the person that I used to be is no longer me. That's why my desires now aren't the desires I used to have. My desires are new desires brought out to me by Him. My desire is to follow Him, to obey Him. That's why I can't live in sin anymore, because I am a new creature in Christ. I am no longer the old person that I used to be. Amen? Amen. El versículo 5 dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Verse 5 says, for we have been united with Him in death like His, we shall certainly be united with Him in resurrection like His. El contexto, hermano, del versículo 2, que nos dice que ya morimos a nuestros pecados. Esta es el contexto que tenemos que leer esto. You know, we have to read this in the context of verse 2 that we started out with. Y el versículo 2 estaba hablando que ya que somos una criatura nueva, es que ya no podemos vivir en pecado. Es que no puedo, porque estoy identificado con Él. Y porque estoy identificado con Él, ya no puedo vivir como yo vivía antes, porque ahora vivo para Él. Tú ves que estamos unidos con Cristo, y porque estamos unidos con Cristo, estamos identificados con Cristo, y ya yo no puedo vivir como yo antes vivía. Si yo puedo seguir viviendo como yo antes vivía, yo no conozco a Cristo. Amén. You have to understand when we read verse 5 that it's reading this in the context of verse number 2, when it's talking about how we as sinners can't continue living in sin, because we are now identified with Christ. And because we are identified with Christ, I can no longer live as I did before, because I am identified with Christ. I am a new creature in Christ. I am a new person in Christ. I am no longer the person I used to be. Now I am the person that Christ created me to be. Me identifico con Jesucristo resucitado como una nueva criatura. I identify with Jesus Christ, the resurrected Jesus Christ, as a new creature. ¿Cómo podemos como cristianos identificarnos con la muerte de Jesucristo y identificarnos con la resurrección de Cristo y seguir viviendo en pecado? How can we as Christians identify ourselves with the death of Christ and with the resurrection of Christ, and still continue living like we used to live before? How can you? According to the Word of God, you can't. Acuerdo a la palabra de Dios, no se puede, hermanos. No se puede. Es imposible hacerlo porque estamos identificados con Él. Mira lo que dice Colosenses 2:12. La palabra de Dios dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Otra vez, aquí estamos hablando de un bautismo que espiritual. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, cuando yo recibí a Cristo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción de poder de Dios. ¿Entendemos esto? Cuando nosotros morimos a nuestros pecados, cuando fuimos bautizados en el Espíritu, fuimos bautizados, ¿verdad? En Jesús fuimos sumergidos con Cristo. Dice, en cual también habéis resucitado en el poder de la fe, en la acción. Yo cuando resucité, también resucité en el poder de Dios para poder vivir la vida que Él me ha llamado a vivir. Él no me salvó y me dejó, me tiró para el lado. Él me salvó y me dio el poder de vivir esta vida cristiana, hermanos. Tenemos todo el poder de Dios morando en nosotros ahora. ¿Cómo yo puedo seguir viviendo como la persona vieja que yo era? Es imposible, hermanos.
La respuesta es que es imposible vivir como yo antes vivía y caminaba. Look at verse 12. It says, having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God who raised him from the dead. See, not only it's talking about that not only are we identified with him in baptism, we are also raised with him through faith. It's in the powerful working of God. And you can see God, when he raised me and I was saved, the word of God, we're going to read that now, he dwells also within me. See, I got all the power of God indwelt in me. He not only saved me in the resurrection, he not only created me to be a new person, I'm not only born again, I also have the power of the living God dwelling within me. That's why I no longer can live the way I used to live. It's impossible for me to live as the man that I once used to be. And I don't want to live the way I used to be. I am no longer that person. I am a new creature in Christ. I am a new person in Christ. And I live my life to honor him and glorify his name. Veremos ahora el versículo 6 y 7. Let's take a look at verses 6 and 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Déjame leer eso ahora. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera ¿qué? Destruido. Si algo está destruido, ya no tiene vida, ¿verdad? A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. No puedo ser esclavo de algo que está destruido en mí, hermanos. Eso ya no tiene dominio sobre mí. Si el pecado tiene dominio sobre mí, quiere decir que el pecado todavía reina en mí y no soy hijo de Dios. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Si tú has muerto verdaderamente y estás identificado con Cristo en su muerte, ya el pecado no tiene reino, ya no reina en ti. Tú estás libre del pecado, hermanos. Cada persona nueva está libre del pecado. El único dominio que el pecado tiene sobre el cristiano es el pecado que el cristiano, el poder que el cristiano le da el pecado. Que el pecado no tiene y no puede reinar en la vida de un creyente. Es imposible si tú no lo dejas. Verse 6 and 7 reads, for we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who is dead has been set free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. You know, the word here talks about how we died to our old self, and he was crucified in order that the body of sin might be brought to nothing. See, if your old self is crucified with him, that means it's dead and it no longer has any reign in you. It no longer has any power. The only power, sin no longer has power in the life of a Christian. The only power, really, that sin can have in your life is the power that you give it. But understand, as a Christian, you have all the power of God within you. You know, so there's never a reason why you should be walking or living in sin. I can't go back to what I used to be. The old self, as we know that the old self was crucified. He's dead. He's dead. He is no longer, understand that the person that you used to be is dead. He is no longer alive. He is buried. You are a new creature in Christ. You are a new creation in Christ. You are liberated in Christ. Sin has no reign in your life. Understand that. If you're still walking in sin, you do not know Christ. Because the person who has the seed of Christ in his heart only desires to please Christ. La persona que tiene la semilla de Cristo en su corazón, más que vive,
para traerle gloria al Señor. Ya no puedo vivir como la persona que yo antes era. Nuestro viejo hombre murió con Cristo y la vida que disfrutamos ahora es una vida dada por Dios, que es la vida de Cristo mismo. Our old life died with Christ, and the life we now enjoy is a new divinely given life that is the life of Christ Himself. Así como Cristo ha resucitado entre los muertos para nunca más morir, just as Christ resurrected from the dead and never to raise, let me rephrase that. Just as Christ resurrected from the dead and He could no longer die again, en su resurrección Él nos libró de nuestros pecados. Vivimos ahora para toda la eternidad para Dios en Jesucristo. In the resurrection, He liberated us from our sins. Now we live in such a way that we glorify God for eternity. There's no going back for the believer. This is who we are. See, la salvación no es la adición de Cristo. Muchas personas quieren vivir su vida y quieren añadir Cristo a su vida. See, the Christian life is not adding Christ to your life. A lot of people want to live their life the way they want to live and add Christ to their life. Understand y entiende que la vida cristiana es una vida sumergida en Cristo, no añadida a Cristo. Es una vida sumergida a Cristo. Es la palabra, es una vida bautizada en Cristo. See, the Christian life is a life that's submerged in Christ. It's a life that's baptized in Christ. It's a life that's united with Christ. And if you're not united with Christ, then you do not know Christ. You live a life that's united with Christ. Yo creo que el versículo que más nos ayuda a entender esto es Gálatas 2:20. I think the best passage that really illustrates this fact is found in Galatians 2:20. Y dice la palabra de Dios: con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo que el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo ¿qué? ¿Por qué? Por fe en el Hijo de Dios. No solamente fe en el Hijo de Dios. Mi fe está en una persona, no en otra cosa, pero en la persona de Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, eso debe ser una realidad en tu vida. Tú puedes decir estas palabras y reclamarlas, porque es lo que está diciendo uno cuando se está bautizando. Yo estoy identificado con Cristo. Yo estoy identificado con Él de tal manera que que mi cuerpo, cuando yo estoy parado en las aguas del bautismo, está representando mi cuerpo viejo, mi cuerpo muerto. Y cuando yo bajo de las aguas del bautismo, las aguas representando la purificación y la limpieza que Dios hizo en mi vida y mis pecados enterrados, ahí se quedan. Y cuando soy levantado de esas aguas, representando la resurrección, está levantando una persona nueva en Cristo. Eso es lo que representa la del bautismo, hermanos. Y si tú no lo entiendes así, tú no estás entendiendo lo que está enseñando la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo hoy es una representación de lo que Dios hizo en nuestros corazones, hermanos. You know, we need to understand, and let me go back to Galatians 2:20. And let me read it for you. It says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Father God who loved me and gave Himself to me. Understand that you need to be. And really, this verse, you have to understand that if you can't really recite these words and understand what they mean, you're lost. You're lost. I have been crucified. That means I am identified with Him. I no longer live. I live for Him.
See, a true believer lives for Him. He says, in the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me. I live by faith for Him. I live for Him. I am identified with Him. And that's what baptism represents. It's a unification with Christ. And when I'm getting baptized, it's representing as I'm standing in the waters of baptism, and I'm standing there, it's representing my old person dying to self. My old person before I knew Christ is standing there in its sin. And when I'm being baptized in the waters of baptism, the water representing the cleaning of the Spirit of God as He cleanses me of my filth. And my filth is buried there. And then we see the third step as I rise from the water, representing the new person that I am in Christ. And that's why when we get baptized, we're telling the world, this is what Christ did in me. This is who I am. So basically what it's saying in the passage of chapter 6 is saying, I can no longer go back. I can no longer live in sin. I have to live for Christ now. Because these elements are true in my life. Because of what Christ did in me, I can't go back to the person I used to be. Amen. Es el punto de la salvación, hermanos. Es el punto del capítulo 6, que ya yo no puedo ir para atrás a ser la persona que yo antes era. Vamos a leer el principio del 6 ahora para poder ver cómo él comenzó. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuamos en pecados para que la gracia abunde? De ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Entienden? Let me read it in English. Why shall we say then, we who continue in sin, so that grace may increase? May never be. How shall we who died to sin still live in it? Y la pregunta que está haciendo, ¿cómo yo, siendo cristiano, sí, soy salvo por la gracia de Dios? Y ya soy una criatura nueva, y Él hizo todo el trabajo. Y mis pecados están todos pagados. Pero no quiere decir que vamos a seguir viviendo en pecado. Porque mis pecados están pagados. Quiere decir que ahora yo voy a vivir para Él, porque soy una criatura nueva en Él. Hay un cambio eterno en mí que me hace vivir de una manera completamente diferente que yo antes caminaba. ¿Entienden, hermanos? Porque Él nos salvó por la gracia de Él. No nos da permiso de seguir viviendo como antes vivíamos, porque Él me salvó por la gracia de Él. Ahora soy una criatura nueva, identificado con su muerte, con su entierro y su resurrección. You have to understand that I now identify with Christ. I'm identified with His death. I am identified with His burial. I'm identified with His resurrection. And that's why we're here today. We are here to be able to let the world know. And these 4 people that are getting baptized today, the reason why they're getting baptized is so that everybody may know what Christ did in their life. La razón que estas 4 personas hoy van a pasar por esta ceremonia simbólica del bautismo es para que todo el mundo vea lo que Cristo hizo en sus vidas. Eso que representa el bautismo. No es uno bañarse, no es uno mojarse. Es una demostración de lo que Jesucristo hizo en el corazón de cada uno de ellos. Y ahora quiere que todo el mundo sepa la verdad interna en una manera visual para que el mundo vea lo que Cristo hizo en su grandeza, en sus vidas. Amen. You know, we have to understand that every single person getting baptized today was spiritually baptized in their hearts. And what they want to do is, as they get baptized today, they want the world to know this is what Christ did in me. And I want everybody to know this is what Christ did in me. I want to share this with the world. This is what He did to me. He changed me. I am a new person in Him. I'm never going back.
I'm never going back. Me hace recordar de esa canción. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a seguir todo así, porque lo hago en inglés para que los muchachos entiendan. It makes me, you know, as I read this and as I speak, it brings me back to an old song that I used to like growing up, and you know, it was I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Y esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida. Esa es la vida, eso es lo que estamos reclamando. Amén. Y quiero antes de cerrar, quiero que si hay una persona aquí que nunca ha recibido a Cristo, que nunca se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Cristo, no deje que este día pase, hermanos. Hable conmigo o con uno de los líderes de la iglesia. Y nosotros te podemos explicar con más claridad el Evangelio, pero no te vayas de este lugar sin conocer al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias siempre por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de poder bautizar estas 4 personas en obediencia a tu palabra, Señor. Qué bendición y qué privilegio es poder ser obediente a tu palabra. Y otra vez, no solamente ser obediente, pero lo que representa y saber lo que representa el bautismo, Señor. Yo oro que todo lo que estemos viendo aquí tengamos alegría en lo que el Señor hizo en los corazones de estas personas. También pido que el Señor levante personas que no te conocen a recibirte. Otra vez, porque tú moriste por sus pecados y el deseo tuyo es que ellos vengan a conocerte, Señor. Oramos por tu nombre.